Hola, profes, ¿cómo están? Buen día. Buenos días, profesora. Buen día. Buenos días. Haciendo la previa para el partido de Argentina, nosotras acá a las 8 de la mañana. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Buenos días. Hola, profe Isabel, que está por el chat. Buenos días, profe. Profe Vanessa. Buenos días, profesora. Hola, buenos Buen día, días. profesora. Buen día, profesora. Buen día, profe. Bienvenidos a todos. Ahí está el profe Matías, la profe Sí. Violeta, que están por el chat. Bien, Mariette, vos podés compartir el Power, Sí, porque vamos a mí me compartiendo sale el como Power. todavía no puedo A compartir. ver. Ahí. Tampoco. A ver. Ahí ya está, profes. Gracias. Ahí está. ¿Quién Dale, lo lo compartió? comparto, ¿Vos? lo comparto. Así, ¿Vos lo yo compartís? Ah, bueno. Sí, sí, tranqui. Listo. Así. Ahí está. Ahora sí. Genial. Ahí está. Muy bien. Bueno, bienvenidos todos a la clase número 3. Ya llevamos 3 clases desde que comenzamos el curso. Así que, bueno, como podrán ver, esta clase es de los juegos en matemática. No, Bueno, ya agregamos el mapita de la Argentina, como verán, porque tenemos profes de Entre Ríos, Buenos Aires, Río Negro, sumado los otros profes que tenemos de acá de Salta. Así que, bueno, bienvenidos a todos y a todas. Es un gusto tenerlos acá. Hoy tenemos varias temáticas. La primera, van a hacer el repaso de las clases 1 y 2, del foro Conociéndonos, Reflexionemos, Resolución de Problemas, del foro de consultas de la clase 1. En la clase... ¿Sí? Quería hacer por ahí un comentario, perdón. Sí. Ahí pusimos en las imágenes más o menos Camero 2, se desarrolló de manera sincrónica, de 8 a 10, que son los días sábados las clases sincrónicas. Tenía un espacio para subir la tarea de la clase, documentos que hacían referencia a lo que íbamos a trabajar con respecto a los contenidos, en este caso la resolución 018 y el diseño curricular de educación primaria. Un foro evaluativo, un espacio que creamos para compartir el power de devolución que se mostró en la clase número 2, combinando todo lo trabajado en la clase 1 y clase 2, y el espacio de foro de consultas correspondiente a esa clase. Igual todos los comentarios o consultas enviados a estos foros han sido ya respondidas, ¿sí?
Con respecto a la clase 3, que se ha desarrollado la semana pasada y ha finalizado el 8 de julio, tenemos un foro obligatorio, que era el foro Reflexionemos, la actividad de resolución de problemas y otro espacio destinado para el foro de consultas. Bien, y hoy estamos iniciando lo que sería la clase número, como lo dijo la profe Mariette, la clase número 4. Bueno, en el primer momento, haciendo un recorrido por las clases, en el primer momento de las clases 1, ingresamos al foro Reflexionemos, con un pensamiento de Lerner, que decía, constatamos una y otra vez que los famosos me llevo uno y le pido al compañero, ritual inherente a las cuentas escolares, no tenían ningún vínculo con las unidades, decenas y centenas estudiadas previamente. Esta ruptura se manifiesta tanto en los niños que cometían errores al resolver las cuentas como aquellos que obtenían el resultado correcto. Ni uno ni los otros parecían entender que los algoritmos convencionales están basados en la organización de nuestro sistema decimal. Y ahí lo que salió en la mayoría de los docentes que participaron en este foro fue la dificultad que presentaban los niños en las estrategias de cálculo, el conocimiento que tenía también el docente acerca de los diferentes conceptos, ¿sí? Las estrategias aprendidas por los niños, el material concreto que usaba el docente para llegar a este contenido, y bueno, también el sentido que tenía el número para los niños. Otro muy importante, el recurso que se utilizaba para enseñar el valor posicional del número, o sea, los materiales que muchas veces se utilizaba en multibase, o se sigue utilizando en multibase, para enseñar este concepto de la suma y la resta, como los niños aprendían. Y realmente, bueno, esos fueron algunos de las ideas que salieron del foro Reflexionemos. Después vemos, ¿no es cierto?, al costadito, algunos ítems que la profe que fuimos anotando, dice necesidad, agrupamientos, repetición, sistema aditivo y no posicional, los símbolos que se utilizaban, solo el espacio vacío para el 0, el sistema mixto del 10 y 60, sistema jeroglífico, o sea, cómo fue avanzando la numeración desde la antigüedad hasta la actualidad, ¿verdad? Todos los estudios que se hicieron desde la numeración y cómo nosotros ahora tenemos todos los contenidos en los libros y podemos acceder a ellos. Algo muy importante que justo retomamos esta recuperación de los saberes previos, ya que tienen que ver y están involucrados con los contenidos que ustedes han podido identificar en la clase número 3, con una disertación de la doctora Claudia Broiman en relación a los contenidos prioritarios a desarrollar en este periodo de acompañamiento pedagógico 2021. Y la importancia, como decía la profe Mariette, la construcción de este conocimiento matemático a lo largo de la historia, como el docente hoy en el 2021 debe descontextualizar este conocimiento para llevarlo al aula y adecuarlo al contexto que tiene el alumno, con sus diferentes capacidades, obviamente, ¿sí? Hablamos de la inclusión, hablamos de aspectos a tener en cuenta para seleccionar estos contenidos a desarrollar este año, desde nuestro conocimiento como docentes del tema que vamos a enseñar y cómo descontextualizamos esta construcción matemática, que como la profe mencionó, está también en los diseños curriculares, en los distintos documentos de diseño curricular, la resolución, los núcleos de aprendizaje prioritario a nivel nacional, en los libros de texto, cómo seleccionamos estas actividades para llevarlas al aula. Y eso es la descontextualización que debe hacer el docente de este conocimiento para poder adecuarlo a su contexto de aula.
Muy bien. También hicimos un recorrido del material didáctico que empleamos. Ahí vemos imágenes del multibase, las tapitas de gaseosa, que se utiliza, es un recurso muy utilizado en las aulas, ¿sí? Como así también el calendario, y también la calculadora, perdón. La calculadora medio que nos resistimos en primaria, ¿verdad? Un poco a la calculadora, pero tiene que ser un medio más utilizado también. Debe respetar, este recurso que nosotros utilizamos debe respetar las características de nuestro sistema de numeración, porque están basados en concepciones que sostienen de la observación y la manipulación, y favorecen los aprendizajes para pasar de lo concreto a lo abstracto. No debemos quedarnos solo en lo concreto, sino también pasar a lo abstracto, bueno, continuamos, profe Silvi. Sí, habíamos visto en el video de la doctora Broiman que establecía también cómo utilizar estos medios, ¿sí? En el aula. Por ejemplo, los carteles, estos portadores de información, la recuperación también de la carpeta del año pasado, los acuerdos que se haga con la planificación de la profesora del año anterior, del año siguiente también. Esos son aspectos a tener en cuenta a la hora de planificar también una clase, ¿no? Que creo que cuando fuimos leyendo sus devoluciones ante esta tarea de analizar estos contenidos y ver con cuáles concuerdan o con cuáles tienen alguna discrepancia, aparecían ciertos cuestionamientos también para estos diferentes ciclos, desde el primer ciclo, segundo ciclo, cómo priorizar estos contenidos. Por ejemplo, ¿por qué sacar del primer ciclo la geometría y el espacio y solamente dedicarme a la medida? ¿Por qué no abordar, por ejemplo, el tema de los algoritmos? Y creo que también esto tiene que ver con un comentario que salió en la clase pasada de una de las profes, que ella mencionaba: si mis alumnos llegan hasta más de lo que me permite o establece un diseño curricular, ¿por qué no seguir ampliando? Se puede, mientras nosotros tengamos en cuenta que el alumno reconozca estas distintas propiedades del conjunto numérico, del sistema de numeración, de las operaciones. ¿Qué significa, por ejemplo, en la propiedad de los números naturales el siguiente, el anterior, el posterior, que están relacionados con la operación de sumar 1 o restar 1 también, ¿sí? Entonces, ¿cómo reconozco el valor posicional de cada cifra en un número? ¿Cómo escribe? Si tiene la oralidad en cuanto a la numeración hablada del número? ¿Me reconoce o no la numeración escrita? ¿Identifica el valor posicional? ¿Puede comparar los números? Son distintos indicadores de evaluación que cada uno va a ir estableciendo en su clase, y si el alumno alcanza en cuanto a esto que se ha propuesto, podrá seguir ampliando ese conjunto numérico. Pero la idea es de que el alumno pueda, hasta la numeración, por ejemplo, en 100 grados, reconocer todas estas propiedades que están establecidas para ese año. Otra cosa, profe Silvia, que quería agregar con respecto a lo que estás diciendo acerca de la carpeta del año pasado. Esto de recuperar la carpeta del año pasado en el alumno es súper importante, o sea, muy importante, como para también observar cómo él fue construyendo ese conocimiento, ¿no? Uno conoce al alumno a través de la carpeta. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces y la mayoría de las veces no le llevamos esta importancia a la carpeta del año anterior. Entonces, y tampoco hacemos que el niño le tome esa importancia, esa relevancia que tiene, él conoce cómo él fue construyendo su aprendizaje, ¿no? Sería importante aconsejarles o decirles, bueno, no, esta carpetita la cuiden hasta el año que viene por lo menos, y la profe del año siguiente rescatar eso, pedirles la carpeta como para que hagan una revisión del año, ¿no? Y también uno poderla mirar. Eso es algo muy importante. Y también el niño le va a dar otro valor. Es una información muy importante la que brinda la carpeta del alumno.
a qué conclusiones ha arribado, cuáles fueron los errores que cometió, cuáles pudo remediar, me muestra el saber que tiene el alumno, ¿sí? De una manera escrita, y después, bueno, uno irá trabajando con él en la clase de toque. Esto también para los profes de secundario que están en este curso o tienen ambos títulos, tanto de primaria y secundaria, recuperar la carpeta del séptimo grado. Sobre todo en este periodo ha sido importante, ya que los chicos de séptimo grado tenían que acreditar para pasar al primer año, ¿sí? Entonces ver qué relación tienen ellos con el conocimiento. Ver el manual del séptimo grado, si la mayoría de nuestros estudiantes estudiaron en la escuela pública y el gobierno entrega un manual, bueno, ver qué actividades puedo proponer también en el primer año, cómo articulo este conocimiento o este contexto o estas propiedades de los números naturales, cómo extiendo yo a este campo numérico nuevo que van a trabajar de los números enteros. Por ahí siempre hay un corte desde haber trabajado el tema de las fracciones en la escuela primaria, y después en nuestras planificaciones abordamos fuertemente el campo de los números enteros, y después en segundo año los racionales. ¿Cómo vamos a buscar nosotros hacer esa adecuación? ¿Sí? ¿Qué contenidos vamos a priorizar? Perdón. Si bien el año pasado la educación fue totalmente virtual, sería como mencionaba Broyman, tener en cuenta, si dialogo con la docente del año pasado, qué materiales he utilizado, qué juegos he utilizado, de qué manera, entonces ponerlos en acto este año a través de esos juegos y poder relacionar ese conocimiento nuevo que quiero enseñar este año. Este diccionario que se va a ir formando hoy, que tenemos la presencialidad, no completa obviamente con los alumnos, me va a permitir a mí buscar una relación con los conocimientos y articularlos también, desde los recursos que se fueron utilizando. Muy bien. También hacemos un recorrido por el primer problema, ¿no?, que resolvimos, que es de numeración, en donde bueno, se le pedía de que el enunciado del problema decía: en una asociación vecinal decidieron realizar una rifa para recaudar fondos para construir una sede. A Joaquín le tocó controlar los números del 10.000 al 10.100. Para ello construyó este cuadro en el que se controlaba los números vendidos. Y se hizo una serie de preguntas, ¿verdad?, acerca del cuadro, para observar, para completar solo los recuadros naranja, para ver los recuadros verdes, después completar el número de arriba, el de abajo, el de la izquierda, el de la derecha. O sea, y todo esto nos llevó a recuperar o a darnos cuenta de cuáles son las propiedades de nuestro sistema de numeración, ¿sí? Y cuáles son las propiedades de los números. Bueno, acá en este tercer momento realizamos una comparación entre los diseños curriculares jurisdiccionales, la 0 de 18, en la asociación, o sea, en el primero la sucesión natural del 100, segundo la sucesión natural del 100, o sea, fuimos haciendo también una revisión de qué tipos de números se ven desde el primero al quinto año, sexto, séptimo y así sucesivamente. Algo muy importante que rescataba para relacionar también con lo que han realizado en esta semana, es ver que en esta clase se ha trabajado con un problema totalmente intramatemático, ¿sí? Trabajando desde una tabla numérica con números de 5 cifras, y sobre ellos realizar un siguiente análisis, ¿sí? Que ha mencionado la profe Marieté. También es importante proponer en el aula problemas que tengan que ver con lo extraescolar, ¿sí? Y esos serían problemas del contexto extramatemático, ya que la forma más rápida de relacionar al alumno con el conocimiento también tiene que ver con estos tipos de problemas, pero tampoco olvidarnos de los problemas intramatemáticos, que justo habían visto, bueno, pueden ser, por ejemplo, tablas que tengan que ver con el número como una cantidad de determinadas
por ejemplo, que hagan una tabla de doble entrada que tenga que ver que van realizando una producción de un determinado material, entonces se han colocado los siguientes números. En este caso, el número va a representar una cantidad, ¿sí? En este contexto es el número 10.000. Entonces es importante que nosotros también trabajemos o buscar lo monetario, pero lo monetario hasta dónde me permite también realizar los canjes, por ejemplo, sobre todo ahora que están apareciendo también billetes de 200, monedas de 2 pesos, ya no están en circulación las monedas de 1 centavo, por ejemplo. Entonces, ver también cómo en medio, la nósfera, que también se llama lo exterior a lo que pasa, lo que sucede en la escuela, influye también a la hora de seleccionar esos recursos a nosotros como docentes en el aula, ¿sí? Cómo vamos a utilizar, de qué manera lo vamos a llevar a relacionar este conocimiento que uno quiere enseñar con su contexto de la vida real. Bueno, en esta tabla observamos también las reglas y características del sistema de numeración y el conjunto de los números naturales. Las reglas y características del sistema de numeración, que es un sistema que está constituido por 10 símbolos, incluido el 0, que permite escribir infinitos números. Es decimal porque está organizado en base 10, lo que implica que 10 unidades de un orden equivalen a una unidad del orden siguiente inmediato. Es posicional porque cada cifra adquiere diferente valor según la posición que ocupa en el número. En la construcción del número que se oculta en la multiplicación por una potencia 10 de cada cifra y la suma. Entre dos números de la misma cantidad de cifras, es mayor el que tiene mayor la cifra de la izquierda, y si dos números tienen diferente cantidad de cifras, es mayor el que tiene más cifras. Acá también podemos ver que en quinto grado ven otros sistemas de numeración no posicionales, y ahí el niño también puede ver claramente la diferencia entre nuestro sistema de numeración, que es posicional, a otros sistemas de numeraciones que son no posicionales, y muchos de ellos son aditivos. Después tenemos el conjunto de números naturales, los números naturales que nos sirven para contar, para que la utilidad, digamos, el número que es un ente, algo intangible, por decirlo así, ¿no? Que nos sirve para contar y establecer orden de sucesión entre cosas, la noción del número, o sea, 0, 1, 2, 3, el orden en cada número, que es infinita, el número natural incluido el 0, porque convengamos que el número natural, los números naturales comienzan desde 1 hasta el infinito. Bueno, nosotros incluimos el 0 en los naturales. Las propiedades del conjunto de los números naturales, que es un conjunto natural, es un conjunto infinito, totalmente ordenado, y por la relación S. Todo número natural tiene un siguiente, eso también comprobamos en la tabla, los niños pueden verlo claramente en la tabla al siguiente y al anterior. Eso es una gran ventaja de utilizar las tablas para la enseñanza de los números naturales. El conjunto número tiene un primer elemento. Bueno, en esta tabla que nosotros propusimos, Tegra es 10.000, pero muy bien se puede utilizar la tabla del 1 al 100 como para que ellos vean el primer elemento de los números naturales. Para el caso en el que lo habían propuesto cuando se realizó el análisis didáctico de esta situación, habían propuesto, por ejemplo, que se podía desarrollar en un quinto o en un sexto año, un cuarto hasta un sexto año había sido más o menos la respuesta que habían tenido todos. Entonces, si voy a trabajar con esta numeración, sería bueno, como dice la profe Marieté, contar en el aula también con estos carteles de una tabla numérica, cómo veía el siguiente, cómo estas propiedades fueron trabajadas desde el primer grado. Entonces, si él cuenta con estos carteles en el aula, va a poder, a la hora de enfrentarse a este problema, también recordar, ¿sí?, nuevamente retomar atrás este conocimiento que ya lo tenía construido, pero que ahora lo tiene que poner en acto, ¿sí?
Es importante, creo que en una de las consultas de esta clase había salido una de las propiedades de los racionales, que es trabajada también en la primaria, sobre todo en los racionales positivos, en cuanto a la propiedad de densidad. Se había hablado con respecto a la provisoriedad de estos conocimientos que el alumno va adquiriendo desde el primer grado, si nos situamos en la educación primaria. Si bien va construyendo, después estos conocimientos también se hacen provisorios. ¿Qué quiere decir? Que tal vez no me van a funcionar para el campo numérico siguiente si lo tenemos que ejemplificar. La discretitud, por ejemplo, ya no va a funcionar en el conjunto de los números racionales, ¿sí? Sino que aparece una nueva propiedad, que es la propiedad de densidad. Entre dos números racionales existe una cantidad infinita de números racionales. Entonces, fíjense, hasta el lenguaje mismo que utilizamos, hablaba algo, Marieté, de los números que son entes. Cómo quedará para el alumno en su lenguaje decir esto de la infinitud también, algo que van construyendo también en la escuela primaria, y que bueno, llegamos después cuando terminamos más o menos un quinto año, si arribamos a lo que va a ser los límites, también retomando todo esto de lo que significa la infinitud. Algo muy importante que rescato también de lo que acaba de decir Mariette sobre las propiedades, si bien estamos trabajando con las tablas numéricas, la importancia también que no hemos trabajado con la representación de estos números en la recta numérica. ¿Qué significa el siguiente en la recta numérica? El que se ubica a la derecha si estoy trabajando en los números naturales. ¿Qué significa el anterior en la recta numérica? El que se encuentra a la izquierda. ¿Cómo comparo dos números naturales? Por ejemplo, si yo comparo el 10.005 que estaba en la tabla numérica y el 10.055, fíjense en que en la tabla se lo ve como si estaría abajo, ¿sí? Ahora, si lo trabajaría en la recta numérica, el 10.055 se ubica hacia la derecha del 10.005. Entonces, estas pequeñas conjeturas que van a ir ellos estableciendo en la escuela primaria, desde su representación también en la recta numérica, le va a permitir en el secundario también la comparación también de los números enteros negativos, al establecer que siempre que comparo dos números naturales, va a ser mayor el que se ubica a la derecha de ese otro. Pero fíjense que tenemos distintas representaciones en matemática para este tema. La recta numérica, en un contexto intramatemático, en un contexto la tabla numérica en un contexto intramatemático o extramatemático, su representación del número en la recta numérica, la representación del número también en un lenguaje coloquial, cuando uno dice, por ejemplo, 1024, ¿cómo lo escribo? Tanto utilizando los símbolos como de manera coloquial en letras, ¿sí? Bueno, eso nada más para cerrar esta diapositiva. Muy bien. Después veníamos con el entretejido, ¿verdad, profe? Para leer y recordar. Si un número de la familia de los 10 tiene 2 cifras, de los 100 3 cifras, de los 1000 4 cifras, y de 5 cifras mayor igual a 10.000. ¿Cómo vamos representando todo esto en los diferentes cuadros? Después, hay algo que hay algo que se les había pedido, era reformular la actividad para su contexto de aula. Por ahí la mayoría, cuando veíamos las actividades, lo habían dicho de una manera de descripción, ¿sí? Y este tipo de reformulaciones que les pedimos son un insumo que va a ser también para el trabajo final del cursado de esta materia. A ver, si yo quiero llevar esta actividad o quiero reformularla para llevarla a mi contexto del aula, pero no quiero trabajar con la numeración, con esta numeración de 1 en 1, con una escala de 1 en 1, con números de 5 cifras, sino avanzar con una escala de 10 en 10, supónganse. Entonces, estas adecuaciones que van haciendo ustedes al problema, lo que se llama como variables didácticas, que las puede realizar el docente para modificar también la estrategia de resolución del alumno y ampliar su conocimiento, es lo que por ahí al hacerlo de manera descriptiva no se establece o se explicita o se expresa cómo queda reformulado ese problema. Ese problema reformulado más o menos tiene que quedar explícito cómo va a ir
a la carpeta del alumno, ¿sí? Si bien se implemente o no se implemente, pero esa es la reformulación que se pide. Tal vez la mayoría lo hace de una manera descriptiva, bueno, cambiaría esto y todo esto, pero no queda tampoco cómo se reformuló el problema. Y eso va a ser un insumo importante para el trabajo final también. Por eso es que es un trabajo que vamos realizando desde la primer clase, estas reformulaciones de las actividades para su contexto de aula. ¿Cómo quedará este problema? Con todas las adecuaciones que usted considera necesario realizarlas, van a ser un insumo muy importante a la hora del trabajo final también. Eso nada más, María, perdón. Sí, pasamos a la siguiente, profe. Muy bien, ahí viene el entretejido del razonamiento. Sí, bueno, ahora pasamos, ¿no es cierto?, a la siguiente clase, en donde hacíamos la comparación de los diseños curriculares y la resolución 018, que muchos profes en sus relatos pusieron, por ejemplo, el recorte de los contenidos. Hablaban sobre el recorte de los contenidos en esta época de pandemia, como bien lo dijo la profe Silvia acá, también en el video de la profe Broiman, cómo es que se vino recortando, de dejar de dar, por ejemplo, geometría en el primer ciclo, para seguir dando en el segundo ciclo. Y muchos profes en esto disentían. Después, en cuanto a la numeración, bueno, que estamos ahora viendo sobre la numeración, no hay recortes, no se ven recortes grandes, ¿sí? En realidad está sintetizado. Y cómo se va a dar esto en este tiempo de pandemia, que sabemos que las horas son menos, o sea, hay menor cantidad de carga horaria, muchos niños van una vez o 2 veces al mes a la escuela, entonces, ¿cómo vamos a aprovechar el tiempo, ¿no? Con problemas bien, bien concretos y que sean ricos? Esto de la riqueza del problema, en donde uno puede ver varios contenidos y desarrollarlo a través de 1, 2, 3 clases, como para que el niño aprenda varios conceptos con un problema bien seleccionado. Esa es la importancia de esta comparación, bueno, de la resolución 018 y los diseños curriculares, cómo se han ido recortando varias cosas, en donde también no está muy explícito las propiedades de los números, sino se va al sistema de numeración. ¿Por qué? Porque, bueno, esto ya está como adentro, ¿no es cierto?, implícito en los contenidos. No se puede pasar al sistema de numeración sin ver las propiedades de los números. Entonces, así vamos avanzando y vamos haciendo esta comparación desde el cuarto al séptimo grado, y del cuarto al séptimo también en la resolución 018. Sí, profe Silvia. Sí, estas por ahí cuestiones con las que uno se enfrenta cuando hace la lectura del diseño, forman también parte de lo que es una transposición didáctica, que también es una teoría dentro de la didáctica de la matemática que está establecida en nuestro diseño curricular, ¿sí? En la parte de la fundamentación de nuestro diseño se establecen todas las teorías didácticas y las teorías de aprendizaje, ¿sí?, que fundamentan estas adecuaciones que fueron haciendo los curriculistas en cuanto al contexto, hablando de Salta, ¿sí?, ya que tenemos profes de otras provincias y seguramente también ellos hacen sus adecuaciones en cuanto a los contenidos y sobre todo en este acompañamiento pedagógico 2020-2021, ¿sí? Es importante rescatar esto que mencionó la profe con respecto a las propiedades tanto del sistema de numeración y de los números naturales. Ese es un conocimiento del docente, el cual hasta cuando uno va a analizar o ver los libros de texto, muchas veces no están explícitos, o el autor de ese libro de texto no los hace explícitos en cuanto a decir, estas son las propiedades de los números naturales, estas son las propiedades del sistema de numeración, ¿sí? Tal vez se plantean en algunos libros de texto como objetivos, y dentro de esos objetivos está planteado el contenido,
muchos autores no proponen objetivos, sino una temática un nombre para una temática y desarrollan el problema. Entonces, a la hora que nosotros anticipemos nuestra planificación, haremos una resolución del problema, por lo menos proponiendo 3 estrategias, y uno dice, bueno, ¿a dónde arriba? ¿Cuál es la intencionalidad didáctica de este problema? Entonces ahí reconoce qué conocimiento matemático intenta desarrollar. No nos olvidemos que hay problemas tanto para enseñar como problemas de reinversión. ¿Qué quiere decir esto de reinversión? Que una vez que ya el alumno construyó un conocimiento, hay otros problemas con los que él necesita desarrollar ese conocimiento que aprendió, ¿sí? Por ejemplo, una de las profesoras, creo que es la profesora Moyo, en la actividad del juego de las cartas, ella había anticipado qué es lo que propondría ya después del juego. Entonces ya está proponiendo una actividad de reinversión, ¿sí? La intencionalidad de este problema a través de un juego apunta este contenido. Bueno, una vez que se enseñó ese contenido, que faltaría expresarlo o institucionalizarlo, ¿qué enseñamos a partir de ese juego? Viene un problema de reinversión, ¿sí? ¿Cómo utilizo esto que él construyó? ¿Qué actividad propongo para seguir fortaleciendo ese conocimiento nuevo? Y lo importante, profe, también es el hecho de que cada problema que uno proponga al alumno, primero resolverlo uno, ¿no? Eso es algo muy importante. Primero resolver, ver las formas en que podría resolver el niño y así también podemos llegar a una buena selección del problema, porque muchas veces seleccionamos los problemas porque lo vemos muy, muy atractivo, pero al momento de que queremos resolverlo, hasta a nosotros nos cuesta o nos resulta muy, que le faltan cosas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros seleccionar el problema? No solo, no solo mirándolo, seleccionándolo, sino también resolviéndolo, de cuántas maneras podemos resolverlo y cómo podemos llegar a los diferentes resultados y anticipar los errores. Esto que estamos haciendo justamente ahora en nuestro curso, anticipar errores, qué errores podría cometer como para nosotros hacer también nuestras muy buenas intervenciones. Ahí un profe también hablaba en su relato de cuán importantes son las intervenciones del docente y las oportunas intervenciones, cuando ellos van realizando los juegos, cómo estar atento a cómo juegan cada grupo de niños, o en este caso que por ahí no se puede agrupar los niños, lo tienen que hacer de forma individual, cómo pueden ir ellos resolviendo y qué barreras se les puede ir colocando en la resolución de los problemas, nosotros ir interviniendo. Y esas intervenciones por ahí sirven a la clase completa. Bueno, esas buenas intervenciones, esas intervenciones oportunas en las resoluciones de los problemas. Bueno, y acá en el foro evaluativo hicimos, bueno, una nube de palabras en donde cuáles fueron las frases o las palabras que más resaltaron. Las propiedades de los números. Esto es algo que los profes han rescatado mucho de la claridad que han podido ellos ver sobre las propiedades de los números y las propiedades del sistema de numeración. Cómo ellos fueron aclarando esas ideas. Después sobre las operaciones, los problemas, justamente es lo que estábamos diciendo, los buenos problemas, cómo seleccionar muy buenos problemas, cómo se realizan las intervenciones, cómo se va aprendiendo el gusto por la matemática. Esto de enseñar no sé, a los que nos gusta la matemática enseñamos con pasión y eso les llega a los niños. Cómo nosotros seleccionamos el recurso para que al niño le guste y cómo el niño va apropiándose de esos conocimientos a través de la selección de los buenos problemas y del material a usar en el aula. Sí, profe Silvia, ¿algo más? Sí, en el diseño curricular de la provincia,
como iba mencionando anteriormente, aparece en la fundamentación estas distintas teorías. Y dentro de lo que habla de los problemas, toma las condiciones para un problema que los retoma de lo que expresa Regine Badi, ¿sí? Que tenga que ser rico, abierto, proponerse en por lo menos dos marcos diferentes, por ejemplo, la tabla numérica, en un problema intramatemático, en lenguaje solamente todo coloquial, o después también en un problema que tenga que ver con un marco geométrico en la recta numérica, o trabajar en el aula con un marco físico si voy a simular o modelizar lo que puede ser un supermercado, trabajar con el canje de billetes. Entonces, ese tipo de marcos que la autora propone y está en nuestro diseño curricular, a eso también tenemos que apuntar nosotros con nuestros problemas y no solo a un solo marco, ¿sí? Los conocimientos que vayamos nosotros a enseñar, los propongamos en estos diferentes marcos para que tenga una mayor recepción en el alumno también, ¿sí? Bueno, eso nada más con respecto a lo que era el foro evaluativo. Muy bien. Ahí, Ahora pasamos ahora vos. Hasta ahora era la disertación y ahora ya empieza. Ya viene. Bueno, vale. Un gusto y bueno, éxitos para todo lo que aprende y sabe que estamos acá. Y No sé quién tiene su micrófono encendido. Bueno, esas son cosas que pasan en las clases virtuales, ¿sí? Sí. Hay ciertos factores que uno por ahí, en las clases presenciales, seguramente han sido cuestiones con las que se han enfrentado el año pasado, al haber trabajado siempre con clases presenciales, y 2020 termina siendo un cambio totalmente de espacio, de tiempo, de cómo nos vemos. Así que rescato mucho que hayamos, por lo menos la decisión del ministerio al haber vuelto a estas clases presenciales. No serán todos los horarios como estábamos acostumbrados. El ser humano puede adaptarse a estos cambios sociales, eso no puede haber ninguna duda, está probado desde la sociología. Entonces, imagínense que podemos nosotros adecuarnos también a este tiempo limitado que tenemos con el alumno, ¿sí? Pero teniendo en cuenta lo que decía la profe, seleccionando, viendo estrategias, tal como mencionaba también, algunas que rescato de Broyman, es priorizar ciertos, no solamente contenidos, sino estrategias o prácticas de aula que tenemos que tener en cuenta nosotros a la hora de este acompañamiento pedagógico 2020-2021 y seguramente 2022 también. Sí. Bien, antes de pasar al segundo momento, habría que mostrar cómo los profes han podido desarrollar sus actividades en cuanto al juego. No sé, así en poco tiempito, en un minuto, ¿qué les pareció a ustedes esta actividad del juego propuesto para la clase 3? Ahora ustedes hablen también, profes. Sí. Ahora les toca a ustedes. Buenos días, profesoras. Bien, Buen soy día. la profesora Claudia Zambrano. La verdad que el trabajo propuesto del juego me pareció muy estratégico y en el cual los estudiantes debían poner en juego varios de sus conocimientos previos. Numeración, formación de números, comparación de números también, porque de acuerdo a cómo, digamos, la franja que le correspondía a cada uno para poder anotar sus números, iba a ser el número que podían formar. Y allí también era justamente la posición, ¿sí? La posición numérica. Así que bueno, la verdad, muy bueno. Felicito la selección de la propuesta. Sí, ¿alguien más? Sí, buen día. Con Buen respecto día. al juego, bueno, a mí, yo jugué con mi hija de 6º grado. Lo primero que se nos presenta a nosotros, y yo trato de trabajarlo con ella, es la comprensión, ¿sí? A partir de un texto instructivo, a ver cómo vamos a jugar. Hicimos primero los materiales, la recta numérica, los números, y le digo, bueno,
acá tenemos un instructivo, vamos a leerlo y a ver, vamos a comprenderlo, pero yo dejaba que ella lo trabaje para ver hasta qué nivel llega, o sea, mejor dicho, hasta qué nivel de comprensión llega ella en la lectura, ¿no es cierto?, de este texto instructivo. Y la dejo a ella, la voy acompañando, asesorando, más o menos qué conocimientos se pueden poner en práctica al momento de jugar el juego. Entonces ella me decía, bueno, surge la duda ahí, el cero, dice el 0 hasta el 10.000. Y bueno, y en un momento de que se agarra las cartas, le toca el 0 y le toca un 120, 128. Y dice, pero si acá comienzo con el 0, yo puedo poner el 0 adelante. O dice, el 0 adelante no tiene valor, entonces lo pongo atrás. Y bueno, y así fue la formación de los números, justamente fueron surgiendo estas dudas, justamente para ir formando los números. Y después, bueno, cuando le tocaba números más altos para formar, y después teníamos después del 5.000, dice, ay, sí, pero acá no puedo formar, pero si yo le quito un número, le puedo quitar un número y formar, dice, no, pero el número, o sea, ¿cuántas cifras tiene el número? Tenemos que trabajar con 4 cifras. Y bueno, fueron algunas de las decisiones que, digamos, cómo pues, si nosotros los llevamos a la clase, cómo a partir de las interpretaciones que los alumnos van haciendo, pueden poner en práctica para jugar este juego. O sea, es las cosas que más o menos deduzco. En mi trabajo yo puse abajo, aclaro, ¿no? O sea, hice la copia y a ver si se podía ver el video, pero yo no sé si habrá salido. O sea, No, no no salió, se pudo. No no se salió, pudo. profe. No se Sí pudo la ver. Pero tengo. después Sí, La sí, profe lo quise Josefa, ¿eh? subir, sí, Ah, después sí, sí. lo quise subir y tampoco me permitió porque dice una sola vez podía enviar el archivo, así que, pero fue muy, no sé si me dan otra oportunidad, yo grabé el video jugando con ella y bueno, ¿eh? Así que bueno, bueno, ya eso vamos a es. habilitar un espacio para que pueda subir el video, porque sí, justamente es una de las producciones que vamos a compartir. Y ahí decía sí que había jugado con la hija. Y sí, muchas veces nos cuesta desnaturalizarnos a nosotros de nuestros saberes adultos y con toda la formación que tenemos a la hora de resolver un problema. Cuesta muchísimo eso, ¿sí? Tal vez nuestra trayectoria también como docentes nos ayuda a desnaturalizar ese saber que tenemos, ya que constantemente este trabajo con los alumnos, mira, se le ocurrió esto, que no lo había pensado. Bueno, entonces cuando me pongo a resolver, ya me pongo a resolver como ellos. También eso depende mucho de nuestro recorrido como docentes, lo que nos habilita. Ahora, si somos recién ingresantes por ahí, nos cuesta también desnaturalizar de ese saber que ya tenemos, y sobre todo con 7 años de escuela primaria más 5 de secundaria y a veces 4 años de formación, obviamente hay mucho peso en la otra formación, ¿sí? Pero bueno, más o menos, no sé si se puede compartir el Jamboard. Sí, Bueno, sí, sí. esta es otra manera también de compartir. Hace rato estaba mostrando un Power, ahora un medio que me propone Google es compartir a través de el Jamboard, donde uno puede ir pegando imágenes, textos y lo presenta de otra manera también, ¿sí? En esta clase número 3 que desarrollamos en esta semana, teníamos una rúbrica de evaluación por cada uno de las actividades. Ustedes tenían un foro con respecto a un video, el análisis de un video, donde tenían que tener en cuenta los contenidos prioritarios, los recursos, el nivel de complejidad que tenían que tener los problemas que hablaba la autora, y una parte de resolución de problemas, en este caso el juego que acaban de relatar las colegas. Para ello, nosotros hemos ido estableciendo ciertos indicadores que nos permiten a nosotros tener en cuenta el seguimiento evaluativo de cada uno. Esta es una manera o un instrumento, forma parte de un instrumento de evaluación de las clases. La profe hablaba muy bien de cómo este problema permitía también recuperar ciertos saberes previos, ¿sí? De la persona con la que se enfrenta en el juego. Algo importante que hay que tener en cuenta, siempre cuando iniciamos la clase, por ahí a veces iniciamos la clase y presentamos el tema nuevo, pero también es bueno recuperar esos saberes previos a través de, por ejemplo,
preguntas que le hagamos a los estudiantes y vayamos registrando estos conceptos importantes que quedaron de las clases anteriores, armando un mapa, un diagrama de conceptos, también recordando si la clase pasada jugamos a tal juego, cómo eran las reglas, cuánto tiempo, qué contenido. Fíjense en que este juego permite desarrollar ciertos saberes previos que tienen que ver con el sistema de numeración y tal cual como lo determinó la profe, números de 4 cifras, pero con estos 10 símbolos estos símbolos o signos con los que se construye nuestro sistema de numeración también, ¿sí? Así que es algo muy importante ver Sí. si con el juego es para enseñar o es para reinvertir ciertos conocimientos previos que ya tendría que tener el alumno también. Son cuestiones que uno tiene que analizar también a la hora de proponer el juego. Vieron que aparte también tener en cuenta las reglas, ¿qué me dicen las reglas del juego? Cuántas personas pueden participar, hacer una lectura previa tal vez con los alumnos también de qué trata el juego, porque hubo una consulta en esta clase de una de las profes que decía, ¿y qué pasa si ya, si con las 4 cartas no puedo armar el número? ¿Las tiene que devolver o no las tiene que devolver al mazo? Entonces, ve, si uno resuelve antes el juego, tiene en cuenta sus reglas, los recursos que utiliza, puede desmitificar todas estas cuestiones que pueden desprenderse de este juego. Entonces, si no hay claridad en eso, serán cuestiones que uno tendrá que incorporarlas también como reglas del juego para que el alumno pueda entender de qué trata el juego. O hacer un ensayo también antes de jugar, jugar entre todos, después jugar en parejas, y estos forman parte también de las variables didácticas. Como lo dijo la profe, estábamos trabajando con números de 4 cifras, nada más. Y fíjense que presentaba también una regla, una organización como una recta numérica. Acá está el juego, ¿sí? El juego ¿Profe? rojo y azul, sí. Buen día, perdón. En ese caso, sí, la decisión que hemos tomado al jugar, cuando lo apliqué al juego, fue ver cuántas cartas teníamos, cuántos juegos, cuántas partidas nos iba a permitir realizar, y allí nos dábamos cuenta que, digamos, las cartas teníamos 30 cartas, pero la Sí. implementación para el juego necesitábamos 27 en rueda completa. Perdón, 28 en rueda completa, nos quedaban 2 cartas. Entonces la decisión que se tomó es extraer esas 2 cartas que quedaban en el mazo y continuar el juego con las restantes que ya se habían rescatado anteriormente. Claro. Esa fue la decisión que tomamos en nuestro caso. Bien. Claro. Bien, vieron que hay cuestiones que salen, por ejemplo, la profe ya dijo, como se repetían 3 veces las cartas del 0 al 9, vamos a tener 30 cartas entonces. De acuerdo a la cantidad que juguemos y de acuerdo a las reglas que se tienen del juego, cuáles van a ser las posibles cuestiones que vayan saliendo cuando uno va a realizar también el juego. Bien, fíjense que en este caso este juego tenía los objetivos, los materiales, la organización de cómo se juega, las reglas y la tira, como mencionaba la profe, con una escala tal vez de 1000 en 1000, ¿sí? Que llega hasta el 5000, siempre trabajando con esos intervalos. En la clase anterior estábamos del 10.000 al 10.100. Entonces, pero con una escala de 1 en 1, ¿sí? Y acá los puntos o los nudos que hacen a nuestra banda van de 1000 en 1000. Bueno, acá está, por ejemplo, el profe, una forma de resolver, porque se le pedía que muestren por lo menos 5 jugadas de cómo se realizaría el juego, y acá la profe, por ejemplo, tiene sus cartas en amarillo, la tira con la numeración y los colores que se brindaban, y bueno, ella también habla de que lo jugó con su hija, fue mencionando más o menos de manera descriptiva cómo se fue jugando. Comenzamos a sacar tales cartas, se repartieron 4, y bueno, ella menciona que permite recuperar, qué saberes matemáticos permite recuperar. Entonces estaría en un problema de reinversión también, ¿sí? Si ella habla de
o identificó que se recuperan ciertos conocimientos que tiene que tener el alumno a la hora de enfrentarse en la resolución del juego. Bien, ahora voy a compartir, porque hay dos archivos también que llegaron de la profe Moyo y de la profe Arias, que bueno, hemos seleccionado de manera para que no vayan siendo siempre los mismos profes de los que se trabaje su actividad, ¿sí? Para compartir. A ver. Ahora les selecciono. Acá está. Compartir. Bueno, no sé si se puede ver, pero este es el trabajo de la profe ahora ya. Moyo. Sí. Las sumas eran 10. Muy interesante, sí. Ese es justamente... Habla el antes de jugar, el desarrollo del juego, las estrategias por posibles ahí por parte las de los estrategias niños. posibles, de manera por ahí general, ¿sí? Por ahí uno esperaba que también, supónganse que me muestren las tarjetas que salen en la primera partida si le toca el rojo, cómo arma el número, digamos, pero ella lo pone de manera general, de manera general cuáles serían las estrategias de resolución del alumno. Pero algo muy importante que la profe empezó a compartir es qué pasaría después del juego, ¿sí? Y algo muy importante que también se relaciona con el video que ustedes analizaron es la importancia también de la puesta en común, ¿sí? Esos espacios no solamente de resolución del problema y de socialización o puesta en común de los procedimientos que cada alumno o grupo fueron desarrollando para arribar a eso, ¿sí? A esa conclusión o esa intencionalidad que ustedes tuvieron al seleccionar ese problema o el juego, es un espacio importante que siempre tenemos que tener en cuenta en nuestras aulas, ¿sí? La hora de enfrentarme al problema, la hora de formular una posible resolución para ese problema, el tiempo para realizar una puesta en común, ¿sí? Y el tiempo del docente, que es la de mostrar cuál era la intencionalidad, qué conocimientos aparecen o ese conocimiento nuevo que quería presentar mediante el juego. Bien, no sé, Mariette, si querías decir algo. Sí, no, este trabajo me gustó por el hecho de que está bien, bien distribuido, ¿no? Cómo está antes de jugar en el juego y después del juego, que es algo muy importante. Por ahí no dejar el juego y terminar el juego y quedó, sino qué se hace después del juego, qué podemos rescatar de ese juego y qué qué cosas pueden aprender los chicos del juego. Que es tan importante compartirlo con la clase, porque entre ellos también salen cosas muy ricas en donde los otros niños aprenden. Entonces, después del juego es una parte muy importante, la institucionalización también. ¿Qué es lo que queda para toda la clase del juego? ¿Qué es lo que cuál es la intención que tuvo con el juego y qué es lo que va a quedar para toda la clase también? Por ahí pueden salir cosas nuevas o cosas diferentes que no la pensamos, pero qué es lo que queda al final de todo el juego institucionalizado. Bien, y también ver, porque acá dice registrar estos juegos en la carpeta junto a una actividad similar, por ejemplo, que puede ser para una tarea no presencial, ¿sí? Como una tarea para la casa también, pero que tenga que ver, que tenga relación con el juego que se jugó en la clase. Y no por ahí tomar la decisión de dar otra actividad que no tenga relación y por ahí, al no tener relación, tenga que recurrir sí o sí a un mayor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo le doy una actividad que se trabajó, se concluyó, se analizó en mi clase como una tarea, fíjense en que esto le va a permitir al alumno poder resolver esa situación de manera tal vez autónoma en su domicilio, ¿sí? Por ejemplo, si a María le tocaron estas cartas, tal, ¿dónde la ubicarías? A una carta que no haya salido, por ejemplo, un grupo de cartas que no haya salido en los juegos. Entonces, si él ya lo jugó, vieron y analizaron todas estas cuestiones que tienen que ver con los contenidos, él va a poder resolver también el problema en su casa. Eso es importante
siempre a la hora de pensar en las actividades que quedan para después de la clase presencial también. Claro, las actividades que por ahí nos cuesta pensar para la no presencialidad. Cuando vamos a pensar las clases de presenciales y decimos, ¿qué ponemos para las clases no presenciales? Bueno, justamente estas tareas de reinversión, ¿no? En donde el niño puede ya aplicar lo que va aprendiendo en otro tipo de situaciones problemáticas que lo ayuden a pensar lo que ya aprendió. Acá les comparto también el trabajo de la profe Verónica Arias, ¿sí? Que ella propone, bueno, el juego, cómo es la primera ronda. Fíjense que ahí sí menciona ella qué cartas sacó. Sacó el 4, el 0, el 3, el 1 y formó el número 4031, ubicándolo en la franja correspondiente. El jugador azul sacó esas cartas pasándolo del valor solicitado por la cual pierde el turno. Después el juego 2, pero en este caso va relatando cómo se verían, por ejemplo, esa extracción de cartas, cuáles salieron, cómo armó el número, porque una cosa es que tenga las cartas y yo ver cómo voy a manipular estas cifras para formar los números que se encuentren, porque fíjense en que el intervalo era de 0 a 5000. ¿Sí? Por lo tanto, en la unidad de 1000 no podía empezar con un 9, por ejemplo, ¿sí? Ya que tendría los 9000. Entonces, son ciertas cuestiones que irán saliendo, cómo tenía que ser la tarjeta para el lugar de la unidad de 1000. ¿Sí? Claro. Después el tercer juego, algo que mencionó importante también la profe, el 0. El 0 puede ir en la unidad, en la decena, en la centena, puede ir en la unidad de 1000. Bueno, estas cuestiones que ella fue mencionando también son importantes, que quedan registrados, porque acá están todas las partidas que realizó la profe, el juego 5, y también va mencionando quién ganó. Bueno, estas fueron más o menos las producciones que se comparten por el tiempo también limitado que tenemos para compartir, sí. Pero sí, nos han llegado 26 trabajos, ¿sí? Lástima lo del video que no salió de la profe Josefa, pero voy a poner un espacio habilitado para que pueda subir los videos también, ¿sí? Sí, no hay hacía varios falta videos, tal vez el profe. archivo, sino el video nada más. El archivo, sí. El video es un archivo. Nos enviaron como 3 o 4 videos, así que estaban buenos para presentarlos también. Otra cosita era... acá, perdón, sí. El de la profe, sí. La profe Arias había hecho una consulta. Hay un espacio que se habilitó para un grupo de WhatsApp, ¿sí? Pero ese grupo de WhatsApp es únicamente para notificar, digamos, si ya se subió tal tarea o cuál es el link de la clase sincrónica. Si bien en ese WhatsApp está la profe, la coordinadora, la profe Celeste, nosotros nos vamos a dedicar con Marieteo únicamente a responder todas las consultas en la plataforma. Y justo la profe Verónica, creo que es ella, no sé, porque nos mandaron una captura de pantalla de que habían mandado una consulta en ese grupo de WhatsApp acerca de la bibliografía. Van a haber ciertos espacios en las clases donde hay habilitado un espacio para la bibliografía correspondiente. Si nosotros citamos algunas bibliografías en algunas de las clases y no citamos y no adjuntamos el archivo, es porque no forman parte de una actividad que tengan que resolver, pero sí fundamentan nuestro marco teórico de la clase. Y es bueno siempre citar al autor cuando uno presenta alguna temática, ¿sí? Ahora, las actividades que sean con respecto a lectura de algún documento, análisis de algún documento, siempre la van a encontrar en la plataforma, en el espacio indicado. No sé si están viendo ahora la pantalla con la plataforma. No lo están viendo. Bueno. Estamos viendo lo que usted está compartiendo, profe, que donde dice ahora número del 100 al 200. Bueno, esas las quería compartir antes del segundo momento, que era del juego. En el primer momento que tenían ustedes, en el primer juego que ustedes estábamos analizando más o menos lo que habían tenido en cuenta, era un juego que se puede jugar desde la presencialidad. En este caso,
hay un link que ya vamos a compartir por el chat, que tiene que ver con una página que me permite a mí tanto como crear fichas interactivas y usar fichas interactivas también, ¿sí? Está para la parte de matemática, para todas las otras áreas, entonces tranquilamente pueden ustedes chusmear después cuál les guste más para su clase. En este caso seleccionamos una de las fichas interactivas que tienen que ver con la numeración del 100 al 200, similar a un problema que habíamos resuelto en la actividad número 2 en la tabla numérica del 10.000 al 10.100. Bien, por eso nos parecía importante que tenga relación también. Por ejemplo, presenta en el cuadro de números, realiza lo siguiente, agrega todos los números que faltan en la fila del 160. Fíjense que en la clase que habíamos visto nosotros, en esto algo estático, en ese problema estático, se pedía que completen los números que no se habían vendido en el color verde, ¿sí? De ese bingo. Pero en este caso ya les da una condición, agrega todos los números que faltan en la fila del 160, por lo tanto es un saber que tiene que tener el alumno cuál es el 160 a la hora de jugarlo. Después les pide que agregue otros números como el 108, el 111, el 140, el 158, el 184 y el 192. Y anota los números que van en los casilleros en amarillo. Hay varias cuestiones y lleva su tiempo poder realizar esto. Pero es un link que ustedes podrían compartir con sus alumnos también, si esto se desarrolló, obviamente, previamente de manera presencial en la clase. A ver, ¿cómo tendríamos que jugar? Porque esto me permite jugar dinámicamente, ¿sí? Esto es un juego interactivo. Agrega todos los números que faltan en la fila del 160. ¿Qué es lo que tendría que tener en cuenta a la hora de jugar? A ver, ¿quién se anima? A decirme, porque en este momento yo voy a tener que ser su intermediaria para poder resolver el problema. Tiene que colocar los números que están en la banda del 160, o sea, sería el 161, 162, exacto, donde usted está marcando, sin escribir el 165 porque ya está, hasta llegar al 169. Bien, la primera inspección que se hace de esta tabla es que en la fila presenta la numeración del 100 al 109, del 110 al 119, del 120 al 129 y así sucesivamente. El primer número que está los primeros números que están en la columna, en la primera columna, ¿sí? Terminan todos en 0 y es la familia del 100 de 10 en 10. 100, 110, 120, 130 y así. Los últimos números que están en la última columna son números que terminan en la unidad 9, pero la centena es la misma, 1, 1, 1, 1, y lo que va cambiando es la decena, 0, 1, 2, 3, de forma creciente, ¿sí? Voy a hacer como dijo la profe, y acá tendría que escribir si uno se fija en los datos que me da el primer número de la segunda columna, va el 101, quiere decir que la centena tendrá que seguir siendo la misma, pero va a variar ¿quién? La unidad. La decena va a variar. La decena y la unidad. La decena y la unidad se mantiene. Bien. Entonces, no, uno, no, la unidad se mantiene. Bien, 1, porque la unidad se tiene que mantener en las columnas, 0 acá, 1, 2 acá. Ya están todos en esa columna donde me da toda la información, la unidad se mantiene, la decena se va modificando porque va de 10 en 10. Esa lectura es la que tendríamos que realizar primero en nuestra tabla en la clase presencial para que después enfrentarse a este juego que solamente tiene algunos datos ubicados y hay datos que tenemos que completar. El 166, el 167, el 168 y el 169. Después agregar, por ejemplo, los números, los números 108, entonces me tendré que ir a esta columna, ¿sí? Sí. El 140, que son los números que terminan en la unidad todo 0, entonces tengo que asistir a esta columna. El 158, ¿sí? Ahí ya me tengo que fijar no solamente en la unidad, sino también en la decena. Esta lectura que voy haciendo por columna
de cómo varía la unidad y por fila cómo va manteniéndose, variando la unidad, pero se mantiene la decena, por ejemplo, ¿sí? Por columna se mantiene la unidad y la decena, y la centena, perdón, varía la decena. Y por fila se mantiene la centena, se mantiene la decena, pero va variando la unidad, ¿sí? Entonces son cuestiones que seguramente tienen que ser abordadas en la clase presencial a la hora de proponer este juego. Después de llenar esta tabla con las condiciones que uno le pide, escribe cómo se llaman estos números. También tendría que haber sido trabajado porque al trabajar con ese intervalo, ahora está pidiendo que escriba cómo se llaman estos números. No solamente se queda con un registro de una numeración escrita, sino también ahora una numeración hablada. ¿Cómo se habla este número? ¿Sí? Y escribe en número, ahora el camino inverso, el 185. El 149, el 138. Después le da una actividad de unir con flechas, por ejemplo, cómo se lee el número y cómo es el número en su forma escrita. Fíjense en que tal vez los colores que eligieron también en su diseño no son muy buenos, ya que estar el amarillo y el blanco cuesta también para tener la precisión y hacer una buena lectura. Pero bueno, uno cuando vaya modificando puede tener en cuenta esos también detalles estéticos cuando presenta esta interacción, ¿sí? Después, por ejemplo, seguir trabajando con esta numeración, pero cuento ahora de 5 en 5. La tabla venía de 1 en 1, ¿sí? En este caso de 5 en 5, pero ya no desde el 100, sino desde el 105, ¿sí? Cuento también de 10 en 10. Trabajan las escalas. Exactamente, vamos a trabajar las escalas y cómo va en esas escalas, quién va variando, por ejemplo, cuáles son las regularidades numéricas que se tienen en cuenta. Y una vez que se termina una vez que se termina de realizar las actividades, pone terminado, ¿sí? Y ahí me va a salir seguramente que usted quiere hacer otra, comprobar mis respuestas y enviar a mi profesora, también lo pueden hacer, pero es una manera también interactiva de trabajar el sistema de numeración. Muy bien. Bien, no sé qué les... Igual les vamos a compartir buen día, porque tienen profesora. varias actividades, ¿sí? Buen día, Virginia. Buen día, ¿cómo les va? Bien. Lo que sí yo estoy por ahí viendo en algunos casos, cuando queremos trabajar, seguir trabajando en series, o sea, y encontrarle cuántos numeritos van entre uno y el otro, que generalmente se ponen 3 números al principio y después continuar la serie, ¿no? Eso veo que les cuesta muchísimo a los chicos, y por ahí en las clases del año pasado, virtuales, hasta las mismas mamás me mandaban, señor, no entiendo, ayúdeme, y era del manual de cuarto del gobierno, ¿no? Que está bastante interesante, matemática en ese sentido, porque es muy, muy rico, pero así es como que les implicaba mucho esfuerzo y era muy difícil, ¿no? El tema de las series, muy, muy difícil. Pero hay que trabajarlos mucho, sí, para que ellos puedan, creo, entenderlo mejor. Es importante el trabajo del conteo, ¿no? Que muchas veces lo dejamos de lado. O sea, en el aula trabajar el conteo, ya sea como ustedes lo pusieron con tapita, con las fichas del multibase, todo eso, trabajar el conteo de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, que el niño vaya viendo, haciendo las agrupaciones y lo vaya haciendo, es importante al momento de iniciarlo en las escalas. ¿Por qué? Porque después pasar de mirar el número así en forma gráfica a trabajar las escalas de 5 en 5, de 6 en 6, si no se ha trabajado el conteo, es difícil. Entonces, es importante el conteo desde el primer grado, el segundo grado, el tercer grado, y después ir agregando. Contamos de 1 en 1, contamos de 2 en 2,
de 3 en 3, de 4 en 4, y que vayan mirando y haciendo las agrupaciones en su banco, es importante. ¿Por qué? Porque para que después ellos, al momento de enfrentarse a las escalas escritas, no les cueste tanto. Pero si no se ha trabajado el conteo, es muy difícil que vaya el niño directamente a la hoja a hacer las escalas de 2 en 2, de 3 en 3 y de 4 en 4. Y Y así Sí, a representarlas veces también en la cuando recta numérica, perdón, en las tablas numéricas, ¿no? Estas, o sea, claro, si estoy también, trabajando con una o sea, determinada numeración del 0 al 100, que se vea representado también en la recta numérica esas distintas regularidades que estoy trabajando. Si iba contando de 2 en 2 o de 3 en 3, cómo eran esos números, qué iba variando. Y ese es un conocimiento importante que lo tengo que tener si voy a trabajar con las operaciones de multiplicación. sí. Si las tablas, si la multiplicación de 2, la tabla del 2 va de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 6, 9. Si no logro identificar eso, fíjese que se relaciona mucho después a la hora de trabajar con las regularidades que están presentes en las tablas de multiplicar. Sí, aparte cuando uno trabaja ya así, o sea, no solo el conteo con material concreto, sino como bien lo dice la profe Silvia acá, también gráficamente, mirarlo, visualizarlo en la tabla. Y eso le va a ayudar no solo para las tablas de multiplicar después, las escalas de 2 en 2, de 3 en 3, que lo haga con material concreto, después que lo visualice en la tabla, que lo mire, o sea, trabajar de diferentes maneras hasta llegar al simbólico, y sino también después para los contenidos que vienen en cuarto, quinto grado, que son los múltiplos, los divisores, o sea, ahí ya se va complejizando esta tarea, y los va a ayudar muchísimo el trabajar los conteos, ¿no? De 2 en 2, de 3 en 3, visualizarlo en la tabla, después irlo observando, no solo con una tabla así, sino también con diferentes tipos de tabla, ¿no? Y generalmente en los más chiquitos se utiliza, por ejemplo, el calendario del mes, del 1 al 30, que son números pequeños, y se los puede visualizar bien, digamos. Ahí, Mariette, me saqué 2 de 10. Sí. Lo bueno que también al poner el terminado les da la puntuación que obtuvieron también, como una dinámica. Igual era bastante largo porque seguramente puedo dar esto, pero después de haber trabajado todo lo que aparece en esta actividad anteriormente en las clases presenciales. Bien, dejo de compartir esto. Y Igual después, ya les perdón, compartí el link. después de trabajar con la tabla, ahí sería lindo también una de las actividades trabajar con esto de completar la serie, ¿no? Puede ser un momento de abstracción para después de trabajar con la tabla, ¿no? Claro. Por el tema de las centenas, decenas o unidades, porque a veces se daba caso de que se cumplían las 3, centenas, decenas y unidades, ¿no? Entonces era más difícil, y lo que tomaban o los papás cuando los ayudaban directamente iban a restarle. El número más grande le restaban al más chico y así sacaban la diferencia, entonces por ahí no tenían en cuenta por ahí la tabla que los podía ayudar, y más concreto, digamos. Bueno, acá está apareciendo otros trabajos de otros profesores que también realizaron el juego bien detalladamente. Estas profes, porque fue un grupo de profes, lo aclaró bien en estas tablitas. Las tiradas, qué números armarían, quién perdería, ¿no? Porque acá también, quién pierde, quién gana, quién pierde, el que sale fuera de la recta, quién gana, el que justo armó el número que está en la recta numérica o dentro de la recta numérica. También presentaron el material, ¿no?, realizado, que está acá abajo,
y las posibles combinaciones con las tarjetitas, y la puntuación. Acá fueron anotando qué número escribían y qué puntuación lograban. Bueno, otro juego más acá abajo, en donde presentaron el material utilizado, cómo lo jugaron. Acá no pudimos ver el video, había un videíto también muy lindo de cómo realizaban el juego. Las conclusiones, las observaciones, qué observaron, a qué conclusión llegaron. Algo muy importante también es que como la escala se presenta del 0 al 1000, del 0 al 1000 podrían ir, por ejemplo, los números de 3 cifras nada más. No sé cómo pensaban ustedes ese intervalo del 0 al 1000, si empezaban con 4 tarjetas que sacaban. ¿Había la posibilidad de que yo pueda formar números de 3 cifras? Creo que vi... sí, ahí está la profesora. Profe, en nuestro caso hemos tomado que el 0 podría ocupar la unidad de 1000. Entonces allí formábamos y se llegaban a salir 2 ceros, o sea, el 0 podría estar ocupando cualquiera de las posiciones. Unidad de 1000, decena, unidad simple, decena simple y centena simple. Claro. Y lo que sí se observó nosotros al jugar es cuando vimos los intervalos, que por ejemplo, el primer intervalo, el rojo, iba desde el 0 hasta el 499, entonces el segundo intervalo era desde el 500 al 999 y daba inicio el 1000. Mientras que cuando llegamos al 499, que sería el último intervalo del rojo, iniciaba el azul, pero el azul culmina o termina en el 5000, o sea, en ese caso tomaba el número, la unidad de 1000 siguiente completa, que sería el 5000, por cómo lo tenía rodeado, o sea, cómo estaba demarcado ese límite. Bien. O sea, que lo incluía. Eso es hablar de intervalos abiertos, de intervalos cerrados, de intervalos semiabiertos, ¿sí? Que si bien no es un contenido que se trabaja, pero está implícito, ¿sí? No está dentro del diseño curricular de primaria trabajar con intervalos, pero son cuestiones que uno después en el nivel secundario los tiene como contenidos a enseñar, ¿sí? Sobre todo en el ciclo orientado. Pero estábamos trabajando desde la observación de cómo estaba colocada esta banda numérica, que las profes tomaron y dijeron dónde estaba incluido y dónde no estaba incluido ese extremo del intervalo. Exacto, profesor. Y la importancia del valor del número, ¿no? El valor absoluto, el valor relativo. ¿Qué valor ocupa la cifra en el número? Seguimos, profe. Yo creo que ya vamos a tener que pasar a la otra actividad porque nos queda poco tiempo para que... Sí. Bueno, acá mostramos otros tipos. Está justamente uno de los trabajos de las profes, el antes de jugar, el desarrollo, eso. Sí. Bueno, lo que fuimos mencionando también con respecto a los contenidos. Y pasamos allá al tercer momento, profe, Silvi, para que... No sé si podemos seguir. Sí, igual son y 30 todavía. Teníamos un momento de análisis con respecto, si bien no lo tenían a estas consignas antes de jugar al juego, creo que también en algunos casos se fue apuntando también a cuáles serían los saberes previos, también cómo sería o cuál actividad proponer después del juego, ¿cómo la reformularían ustedes para sus contextos de aula? ¿Qué variantes le harían? Si bien jugamos con intervalos rojo y azul, como dijo, están en la primaria como rojo y azul, pero tienen en cuenta extremos numéricos de intervalos semiabiertos, como dijo la profe. Los recursos eran cartas del 0 al 9, en total 30 cartas, con una numeración desde el 0 hasta el 5000, ¿sí? Hasta números de 4 cifras. Sí. Acá dice la profe que se puede tener en cuenta la escritura de los números. En el chat.
La escritura La escritura de los números, la puesta en común de los trabajos. Bien, podría haber sido el juego, a ver, ¿cómo tendríamos en cuenta la escritura de los números para variar el juego? Me pongo a pensar, digamos, porque como si yo pongo, en vez que en la tarjeta salga el símbolo del 0, ponerlo en su lenguaje, numeración hablada, 0, después 1, 2, cuando vaya a armar el número, por ejemplo, 1426, me va a salir 1426. No sé si se refería a eso, pero me pongo a pensar cómo sería el juego si trabajamos con la numeración Profe, hablada. Sí. profe, creo que acá también, bueno, que es como lo he aplicado en mi caso, ¿sí? Que los chicos puedan evaluar y poder formar el número no solo de acuerdo al orden que salían las tarjetas, sino el orden que le convenía o que ellos creían que podría serle útil para poder formar o sumar el número dentro de esos intervalos, que sería justamente la formación del número. ¿Cómo formo el número a partir de esas tarjetas? No solo teniendo en cuenta el orden que salieron las tarjetas. Por ejemplo, si a mí me salió la tarjeta 1, 0, 2 y 4, hagamos esas anotaciones. Si a mí me salió la tarjeta 1, 0, 2, 4, yo puedo tener el número 1024, puedo tener el número 2014, que entra en el intervalo, puedo tener el número 4102, o el 4201, creo que usted hace referencia a esto, las distintas combinaciones que se podrían dar. Exacto. Esa es una buena cuestión también a analizar, digamos, ¿no? Tal vez uno cuando tiene en cuenta se queda con la numeración que ve de izquierda a derecha, digamos, así tal cual como las tiene ordenadas las tarjetas, pero también llevarnos un poquito más de explorar que esto es un trabajo de combinatoria también, cómo podríamos formar otros números que cumplen. Ahora, si me llega a salir en una de las tarjetas el 9 no va a poder ir como una unidad de 1000, por ejemplo, en el lugar de los miles. Claro. Exacto. Pero voy a tener ser otros números. El 0009 o el 0090 0900. Claro. Ajá. Sí, se me podría ocurre explorar. que, por ejemplo, en sexto o séptimo, jugar con dos tipos de naipes, uno que tenga números o por ejemplo, en el entretejido que dice cienes, dieces, miles, por ejemplo, con ese tipo de, como condición, ¿no? Si me toca el 1, que sea 100, si me toca el 2, que sean miles, por ejemplo. Entonces ya están con más condiciones para armar ese número si es que entra en el intervalo que se le asigne. Bien. Otra variante que se le podría proponer también es que no esté dividido en colores. Sí, otra profe decía agregar comodines acá en el chat. Ah, muy bien, eso es una variable, comodines. Agregar comodines. Está buena la idea que propone la profesora de agregar otras cartas. En esas cartas, en mi caso, quizás podríamos poner que la segunda carta o la primera carta ocupe el lugar de la decena, o la tercera carta la unidad de la centena. Entonces allí vamos combinando y vamos condicionando. Me parece muy buena la idea de la profesora. Gracias. Profe. Sí. Sí. Hola, buen día. Lo que podría hacer es trabajar poniendo tal vez la condición que la unidad, el valor de la unidad sea un número par, supongamos, o un número impar. Ir haciéndolo, o sea, que piensen esto que ustedes dicen también, que no sea solo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, sino también trabajar con los números pares e impares. Muy bien. Es otra condición también. Otra condición. Muy Profesora, bien, profe Ana. vio a nosotros, o sea, pensando que cuando nosotros con mi hija armamos el juego, nosotros pusimos fichas rojas y fichas azules. Y bueno, cuando íbamos sacando los números, de un lado de la ficha escribía el número y del otro lado, o sea, con numéricamente y del otro lado con letra.
Entonces el Ujú. chico ahí puede trabajar lo que es el símbolo y lo que es la lectura, ¿no es cierto? La lectura del número. O sea, otra variante, digo, para incluir en el juego si nosotros queremos saber cómo escriben, cómo leen y cómo escriben el número. Está bien, sí, sí. Y también ayudaría a los niños que les cuesta más leer el número que escribirlo. A veces, me parece. Por ejemplo, hay muchas variantes que se le pueden hacer al juego de acuerdo a la intencionalidad didáctica que tenga cada uno. Por ejemplo, la profe que hablaba de formar números pares o números impares que se encuentren en esos intervalos. La otra profe que hablaba, por ejemplo, que podría ir también incluir, supongamos que solamente trabajamos con tarjetas de números, tenemos alumnos incluidos también, cómo podríamos pensar de adecuar este juego para estos niños incluidos, que sabiendo que si van combinando estas tarjetas, les va a costar armar el número tal cual, como lo indica el sistema de numeración. Entonces, ¿cómo podríamos reformular este juego para incluir también a estos niños, ¿no? Lo bueno es que estos espacios que se van generando nos permiten ampliar por ahí lo que uno tiene en cuenta. Y a eso siempre se debe apostar en lo que es la formación continua. Así que es muy provechosa realmente las sugerencias a reformulaciones del problema, a adecuaciones que se pueden hacer. Y esos insumos que ustedes fueron proponiendo forman parte de lo que puede ser su trabajo final, entonces, como que ya Sí, sí. tendrían listo todo eso. Así que muy valiosa realmente Sus su aportes. intervención, Ujú. excelente. Disculpe, profe, ¿puedo hacer un Sí. aporte más? Sí, Sí. sí, sí. Por ahí, para los chicos más grandes, en lugar de trabajar con una tira con dos colores diferentes, trabajarlo directamente con la recta numérica y que ellos deban ubicar en la posición correcta el número que les toca, por ahí como con una complejización más para los chicos, por ejemplo, en un 7º grado. Claro, porque en este caso, al estar la tarjeta, cada número es un punto dentro de esa recta numérica. Entonces, al Exacto. ubicar solamente la tarjeta, no estamos teniendo en cuenta esta ubicación de los números en la recta numérica. ¿Ve? Eso va porque ha cambiado la intencionalidad de usted de su actividad. Entonces, ahí está apuntando otro aspecto. Buenísimo. Disculpe, Muy bien. profesora. Perdón, otra. Sí, Sí. sí, sí. Podríamos poner también ahí, la variante podría ser usando los criterios de divisibilidad. Claro, ya ahí vamos, otra variante. ¿Cómo lo propondrían? Claro, por ejemplo, podría ser ahí no me viene a la memoria, creo que del 11. Sí, el criterio de divisibilidad del 11, por ejemplo, que nos habla de, a la vez vemos cifras pares e impares, porque dice en las cifras pares, la suma de las cifras pares, la diferencia entre la suma de las cifras pares y cifras impares debe ser 0 o 11. Entonces ahí ellos tendrían que ver cifras pares, cifras impares dentro del número. Ahí verían también adición y también verían sustracción. Ya ahí se complejizaría un poco, bastante, ¿no? Claro, sobre ese todo sería porque a el los chicos séptimo les grado. cuesta mucho el criterio de divisibilidad del 11. Claro, eso por ejemplo yo lo veo en 7º grado y ahí se podría trabajar eso. Hay algo que a mí me sucedió cuando estaba jugando, y cuando salía el 0, que es lo que planteaban las profesoras. Bueno, Sí. ese podría ser una variante como para que puedan reconocer y puedan hacer la diferencia. ¿Qué pasa cuando yo quiero buscar el número de menor cantidad, vendría a ser el menor, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo le agrego el 0 en la unidad de 1000, ¿no? Y ahí llevarlos en 7º grado a lo que es a los números decimales. Agregarle el 0 a dónde sería. Sí, pero no se entiende. Claro, en la parte izquierda. En la claro, izquierda. en la unidad de Claro. 1000, por eso yo dije el 0 en la unidad de 1000.
¿Y qué pasa si le agregamos una coma? Claro. Claro, al transformar quizás el punto de 1000, transformarlo en una coma. Sí, eso. Claro, en este aspecto ahí podría entrar, pero bueno, ahí ya arribamos a otro tipo de contenido, digamos, a trabajar, ¿no? Esto de la manipulación de las 4 cartas, por ahí es lo que decía antes la profe, que no se armen números de acuerdo a la forma en que ubico yo estas 4, sino que la combinatoria que puedo hacer con estas 4 cartas que tengo al inicio sea, digamos, ver cómo voy a formar este número de 4 cifras. Ahora, si voy a trabajar con los números decimales, bueno, tendré que variar algunas cuestiones que aparecen en el juego para apuntar también ese contenido o también teniendo en cuenta los saberes previos que tienen los alumnos. Supongámonos que tengamos 4 cartas, ya estamos trabajando con los milésimos, suponemos si tenemos el 0,1 milésimos ahí, o el 0,2 milésimos también. Entonces, eso es lo bueno es que se vayan generando aportes y después vayamos analizando cada uno de esos aportes para ver cuál sería el contenido a desarrollar y cuáles son los saberes previos que necesito yo a la hora de abordar este juego. Porque hasta ahora salieron cuestiones como saberes previos que tienen que tener los alumnos a la hora de enfrentarse, ¿sí? Si está marcado, por ejemplo, del 0 al 1000, ver cómo ese intervalo del 0 al 500 o al 499 y después del 500 al 1000 me permiten a mí, van a ser también cuestiones que hay que trabajarlas en el aula antes de realizar el juego, porque no están tan explícitas en el juego. Han sido cuestiones que ustedes cuando han jugado recién lo han establecido, porque también tienen los saberes previos. Pero si lo llevamos al aula así nomás, yo creo que el alumno no va a tener en cuenta esto de los intervalos. Entonces van a ser cuestiones que vamos a tener que delimitar. No es lo mismo que le ponga del 0 al 1000, por ejemplo, a que le ponga la escala del 0, o al 499, o al 500, profesora, o hasta dónde tendría que llegar. Si no, van a disparar todos los grupos para cualquier lado. Entonces, ve que eso es bueno, anticipar qué es lo que se produce con el juego, qué contenidos, para ver, digamos, cómo adecuamos esto después a nuestra aula, para que no se vaya de la intencionalidad didáctica que teníamos nosotros previstas. Y sobre todo delimitar el campo numérico en el que vamos a trabajar, ¿no? Acá en una de las profes también decía de colocar como un comodín el punto o la coma, estaba leyendo en el chat. Bueno, ahí volvemos también a decir, tenemos que delimitar bien el campo numérico en el que vamos a trabajar, porque por ahí también van a variar las tablas o la recta numérica, porque si ponemos una recta numérica, por ejemplo, del 0 al 5000, y le colocamos un número de 0,0000, el niño se va, o sea, en el campo, en esa recta, no lo va a poder visualizar claramente. Entonces, la recta también se va a acotar cuando vamos a trabajar en otro campo numérico, como para que el niño lo visualice más claramente. Después estoy leyendo otra variante acá en el chat que dice... Otra variante podría ser buscar la mayor cantidad de números posible, porque ahí te pedía buscar el número, digamos, que uno pudiera ubicarlo, el menor. Podría ser tratar de buscar la mayor cantidad o armar la mayor cantidad posible de números con las cifras que uno fue sacando en el mazo de cartas también. Claro. Y después también con respecto a los niños que están incluidos, depende de la condición que tengan. Yo estoy tratando de armar grupos de trabajo, a veces de 2, de 3, y los mismos chicos ayudan a sus compañeros. Así que es muy, muy rico eso de no solamente nosotros adaptarles quizás el juego, sino que no hay mejor profesor para ellos que los mismos compañeros, ¿no? Entonces eso también no tenerle miedo, no tener miedo a eso. Muy bien, profe, exacto. El trabajo grupal también, que lo rescatábamos como una de las estrategias para trabajar. La modalidad de la interacción, que tal vez no tuvimos en el 2020, esto de trabajar con el grupo de alumnos, pero tenerlo ahí al lado, poder dialogar,
bueno, eso es algo muy importante que se produce. Ve que esos son instancias en nuestros encuentros presenciales con ellos que tenemos que priorizar también, ¿sí? Ese corto tiempo que tengamos, también esta interacción social que no han podido tener ellos el año pasado, como también, si ustedes se han fijado, hay mucho, me ha pasado a mí también en el aula, hay muchos chicos, por ejemplo, que están en tercer año que parecen de primero todavía, ¿sí? Pero tal vez porque el hecho de la interacción social que no hemos podido tener el año pasado también nos lleva a eso, ¿sí? Es un cambio social mundial que estamos viviendo y bueno, nos tenemos que ir adecuando, sobreviviendo a lo que nos toca hoy como país vivir, ¿sí? Pero creo que estamos haciendo un buen trabajo y la verdad que me llevo de esta clase unas reformulaciones y adecuaciones que se podrían realizar con los comentarios que hicieron, que por ahí nos hace falta a los docentes estos espacios donde podamos reflexionar también conjuntamente, ¿sí? Y poder aportar del conocimiento que tenga cada uno. Y bueno, valoro mucho eso de la clase de hoy. Silvia, y otra, perdón. Hola, Sí. Silvia. En cuanto a las ayudas que menciona Virginia, a mí también por ahí se me ocurre esto de que por ahí cuando uno le dice a los chicos vamos a ayudar al compañero, pero también con esto de qué pistas les doy para que no sea una ayuda de decir ubica acá el número o fíjate de esta manera o es sino que ver qué pista le puede dar el chico para que el chico pueda también dar lugar al proceso de aprendizaje, no solamente darle, ¿cómo se llama?, el número y decirle este es el número que tenés que ubicar, sino darle pista nomás. ¿Cómo lográs vos a través de qué pista le darías para que el chico pueda darse cuenta del número? Eso sería. Sí, Humberto, porque te cuento, hay algunos chiquitos nenas, nenes, que es como que tenemos de referencia dentro del aula, que ya es como que tenemos alguna conexión, entonces por ahí como que le hago un ojito como diciendo, bueno, ayudarlo de tal forma y ya saben, ¿no? Es como que es importante conocerlos a los chicos bien, cómo pueden ayudar a sus otros compañeros y saber quiénes pueden hacerlo. Y hay otra cosita que quería por ahí compartir con ustedes que me está dando muchos resultados para el tema de matemática y para otras áreas, sobre todo matemática, es la implementación de mindfulness, que es atención plena, para que yo lo implementé en marzo y estamos en junio y estoy viendo unos resultados fabulosos, llevan 5 o 10 minutos nada más, con que hacerlo y que ellos también lo hagan en la casa los días que no vayan a la escuela. Es impresionante cómo la atención de los chicos en todo lo que sea algún problema o alguna, no sé, alguna situación, ellos están más atentos y están más predispuestos a hacer las cosas. Así que los invito, está muy buena la técnica y es un poquito de tiempo nada más. Gracias. ¿Cuál es la Gracias, técnica? profesora. ¿Cuál sería la técnica, profesora? ¿La podría compartir o no Sí, sé si la se profesora llama- le da? Se llama en inglés es mindfulness, pero en castellano se traduce a atención plena. Atención plena. Y hay un montón están saliendo libros y hasta cartas o fichas de cómo trabajar. Se trabaja la respiración, no es una técnica psicológica o una terapia psicológica, no es tampoco no es yoga, está comprobado por las neurociencias que ayuda a la plasticidad del cerebro y a podernos también todos comunicar de alguna manera más asertiva y conocer mejor. ¿Es ¿No un es la trabajo de meditación? respiración en el alumno? Mindfulness, es así como puso María Inés Rivas, así se llama. Sí, ¿cómo? Perdón. Es un trabajo de respiración en el alumno. Es un trabajo de respiración y ellos van logrando como una aceptación de ellos mismos también, de sus posibilidades, de sus debilidades, y ellos van logrando superar sus debilidades.
Los ayuda como Sí, a relajarse y a concentrarse mejor. Sí, sí, sí. sobre todo a concentrarse, sí, sí, sí. Sí, la memorización, la observación, la concentración, todos esos rasgos importantes que necesitamos ahora más que nunca, se están logrando. Sí, y es Claro, muy, muy bueno. me parece que ayuda también cuando tenemos así muchos niños hiperactivos, muy conversadores, muy locuaces, muy sociables. Entonces esta técnica los ayuda a concentrarse en la tarea. Sí. Sí, Marieta, no sé si se está tengo niños compartiendo. con... Sí, sí, ya se está Ahí está. compartiendo. Ahí está. Listo. Para lo que decía la Tengo profe. niños con Asperger, con dislexia, y he notado cambios muy, muy importantes. Y nenes que tuvieron problemas emocionales serios de autolesión por el tema del año pasado, este año han podido superarse enormemente en todo, en su razonamiento, en su vínculo social, así que para matemáticas viene fantástico. Lo pueden hacer hasta antes de la clase de matemáticas, sí, no hay problema, sí, sí. Sí, es importante tener en cuenta, aunque tengamos, porque por ahí la clase de matemática está asociada como mucho al cálculo, mucha concentración, mucho razonamiento, y no dejar lo social, ¿no? O sea, está todo unido, no dejar lo social. El hecho de aplicar técnicas para que los chicos puedan concentrarse y puedan trabajar logrando un potencial mejor, está bueno, está bueno. Hace falta por ahí 5 minutitos antes, también los ayuda a esa conexión con el docente, ¿no? Así es. Profe, otra cuestión que se me ocurría cuando escuchaba, ¿no? Recién esto de ayudar al compañero, de trabajar con el otro, me hacía acordar cuando en la conferencia la profesora Claudia Broinman hablaba esto de trabajar con otros grados, ¿no? Entonces, por ahí poniéndome en el lugar de los chicos de séptimo, me recordaba mucho a un trabajo que yo realicé el año pasado desde la virtualidad, esto de tomar contenidos y tratar de repasar o revisar lo que habíamos trabajado en años anteriores respecto al contenido que nos tocaba trabajar en ese momento a través de un juego. Entonces, ahora desde la presencialidad, quizás esto de poder trabajar cuando se pueda, obviamente, acercarse distintas burbujas, esto de que los chicos de séptimo trabajen con este juego, por ejemplo, fabricarles el juego para los chicos de primero, para segundo, para tercero, y planteárselos y ayudarlos, ¿no? Trabajar con ellos en forma conjunta. Entonces ellos refrescan un conocimiento y ayudan a otro a aprender también. Sí, es muy importante el trabajo colaborativo, por supuesto tomando los recaudos necesarios para este tiempo de pandemia, ¿no? Yo creo que el tiempo de pandemia más que acercarnos, como que nos alejó un poco, ¿no? Del hecho de que los chicos tengan que trabajar en grupo y por ahí no puedan hacerlo cerca, no se pueda compartir el material que manipulan, bueno, estas cosas nos volvió un poco más individualistas, pero tiene que volvernos colaborativos de otra manera, buscar la forma de trabajar con el compañero, no acercándose, tomando los recaudos necesarios. Y bueno, sí, cuando nosotros se pueda, disponemos los bancos y las sillas de acuerdo a que se tenga la distancia. claro. Trabajamos en 3 o 4 grupos de 3 o 4 integrantes, y todo lo que ellos llevan está plastificado, o sea, con cualquier plástico, ¿no? Que se pueda reutilizar también, porque y después se lo sanitiza. Es muy, muy fácil, y ellos mismos también se sanitizan y tienen ese cuidado. Así que todo lo que usamos está plastificado, yo compré plástico, ellos también con los mismos folios,
y los volvemos a utilizar para otras cosas. Entonces eso después se sanitiza y no hay problema. Genial. En ese sentido. Sí, Bien. la verdad que hay que darse, hay que tener mucha imaginación para trabajar en estos tiempos de pandemia, ¿no? En lo que necesitamos, en los juegos, por ejemplo, que también se tienen que seguir dando, no tiene que dejarse de dar por el hecho de que estamos en esta situación. Y también qué importante es pensar en un juego para evaluar también, ¿no? Un conocimiento que se haya dado, ¿sí? No solamente tiene que ser una evaluación, si bien habíamos propuesto un instrumento de evaluación con criterios en una rúbrica, también pensar en juegos que me permitan a mí evaluar un conocimiento que he enseñado, ¿sí? Es un instrumento también que lo podemos utilizar en nuestras clases. Aparecieron varias consultas con respecto a los envíos del trabajo, a los ingresos. No sé si se puede ver en la plataforma en este momento. Mariette, ¿no lo estoy compartiendo? No. Bueno, ya lo comparto porque justo es una cuestión que salió. Bien, ahora. Todavía no apareció. Ahora sí. ¿Estamos en la plataforma? Sí. Bueno, el medio de comunicación que hemos utilizado desde el Ministerio y nos han provisto de este medio es la plataforma, ¿sí? En la primera parte ustedes tenían un lugar donde decía para dar inicio y un video cortito donde están establecidas las condiciones, el tema de la asistencia del 80%, el tema de la entrega de los trabajos del 80%, un lugar de avisos donde se pone siempre el link, que hasta ahora siempre va a ser el mismo, ¿sí? Que es por Zoom, ¿sí? Después tienen una invitación al grupo de WhatsApp, que si bien está en ese espacio la coordinadora, solamente es para poder evacuar dudas con respecto al ingreso a la plataforma o algunas cuestiones técnicas que les pasen, ¿sí? Ya que nosotros con Mariette vamos a trabajar sobre la plataforma en los espacios que hemos habilitado para los foros de consulta. Por ejemplo, acá tienen el espacio de la clase 1, con las actividades que se desarrollaron en esa semana, la clase 2, con las actividades también que ya se han desarrollado, la clase 3, con lo que estábamos trabajando ahora, ¿sí? Hay algunos aspectos con respecto a la bibliografía, que habían dicho anteriormente. Van a haber clases donde sí se suba la bibliografía porque ustedes tienen que trabajar con esta bibliografía para realizar alguna actividad, se suben los documentos, ¿sí? Como por ejemplo el del diseño curricular y el de la resolución 018. También está la clase número 4 que estamos desarrollando ahora, ¿sí? Que tenía el primer momento, el segundo momento, que se ha visto un poco medio desfasado en el tiempo, ¿sí? Ya que hemos priorizado por ahí esta parte de la intervención de ustedes, que prácticamente ha sido el segundo momento. Para la evaluación de esta clase, ustedes van a tener habilitado un foro evaluativo, que ahora vamos a ver de qué trata, y obviamente un espacio de foro de consultas. El foro evaluativo que va a cerrar la primera semana del 26 de julio, porque es la semana en que retomamos a las clases, según calendario hasta ahora, ¿sí? Tenemos un foro evaluativo que habla sobre estas formas de evaluar, ¿sí? Cómo evaluamos nosotros nuestras clases desde una entrevista a la doctora Patricia Sadowski en el 2008, ¿sí? Un extracto que nosotros le presentamos, y para ello se pide una intervención individual donde resalten solamente una idea con la que acuerdan totalmente y por qué, una discrepancia, una sola, que también la justifiquen, y un ejemplo por medio de algún diario que hayan visto ustedes, algún link que puedan compartir, una imagen o alguna frase que ilustre más o menos o ejemplifique todo lo que expresa Patricia Sadowski en esta entrevista que se le realizó a ella con respecto a la evaluación. En esos 3 puntos va a consistir únicamente nuestra actividad, porque el juego
que habíamos propuesto nosotros era para evaluar ciertos contenidos, como ustedes han ido mencionando, estos saberes previos que tiene el alumno a la hora de enfrentarse con este juego, que puede ser también un medio para evaluar, ¿sí?, estos saberes que han ido desarrollando, por ejemplo, en las distintas clases presenciales, y puedan a través del juego mostrar qué conocimientos tienen y poderlos evaluar, con obviamente criterios de evaluación, si completa, si reconoce, por ejemplo, en este caso eran números de 5 cifras, reconoce el valor posicional del número, puede combinar, por ejemplo, de acuerdo a las tarjetas, estos diferentes números que fueron mencionando. Bueno, más o menos era una idea de la que queríamos cerrar nosotros con esta clase número 4. No sé si Mariette querías agregar algo, pero era justo comentarios que había salido. Van a tener tiempo de completar las tareas hasta la tarea 4, hasta la primera semana del 26 de julio, ¿sí? Porque después de eso tenemos la clase número 5 y vamos a tratar de cerrar las actividades en las fechas previstas. Hasta ahora están abiertas, o sea, tienen acceso todavía, pero a partir del receso 31, vamos a tener una constancia en tratar de respetar por ahí los tiempos. Son modalidades que se tienen que ir generando en nuestra formación en lo virtual también, ¿sí? Teníamos el conocimiento matemático, didáctico, y ahora tenemos un conocimiento también que tiene que ver con la tecnología, ¿sí? Y bueno, eso intentaremos superando. Por eso tienen un grupo de WhatsApp para poder consultar aquellas cuestiones técnicas que no puedan manejar. Pero bueno, va a quedar este espacio limitado. Y yo creo que hasta acá ya estaría en la clase de hoy, así que, bueno, ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, las pueden realizar en el foro a las profes, o si son técnicas, vía WhatsApp. Un recordatorio, profes, no olviden completar el formulario de evaluación de este encuentro. El link está disponible en el chat. Bueno, sí, la otra duda que está muy consultada acá en el chat era hasta cuándo tenían tiempo para entregar los trabajos, que yo creo que ya lo contestaste, Silvi. Sí. Tienen tiempo todavía, después después de vuelta de las vacaciones, ya vamos a tratar de empezar a respetar los tiempos para la entrega de los trabajos. Por ahora, con estas, que comenzamos un poquito tarde, que comenzamos, bueno, se está dando un poquito más de amplitud, pero después ya, bueno, la clase 5 sería del 26 al 31 de julio, después de las vacaciones. Así que desde hoy, ya podemos decir, ya son libres por 2 semanas, pueden disfrutar de sus vacaciones, y bueno, nos estaremos encontrando la primera semana después de vuelta, la primera semana después de las vacaciones. Así es. Un gusto haber trabajado con ustedes, profe, que estén presentes. Realmente fue un hermoso intercambio. Bien, profes. Felices vacaciones, profesora, muy linda la Exactamente, clase de hoy, muy enriquecedora. Y recuperen todas las fuerzas para después de las vacaciones. Exactamente. Gracias, profesora. Muchas gracias a todos, ¿no? Felices vacaciones. Felices vacaciones. Felices vacaciones.